Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a trabajar intentar en actualidad y psicoanálisis el gran homenaje o el pequeño homenaje que podemos hacerle a uno de los grandes maestros del psicoanálisis, que escuchándolo realmente me emocionó, me hizo repasar todas sus teorías que son increíbles. Yo siempre le decía que él era un post-freudiano y él siempre me dijo, yo soy un freudiano. Es un freudiano exegético, investigador, profundo, palabra por palabra. Yo me acuerdo que los seminarios que daba en la APA era palabra por palabra. Podíamos estar todo un año con el primer párrafo de un relato clínico. Luego de la pausa vamos al encuentro con nuestro gran entrevistado de hoy, gran diálogo, el doctor Fidias Cesio. Ahora voy a presentar el primer segmento que ubicamos entre mi director, el señor Sebastián Toro, y yo, la doctora Luisa Kremer. A ver qué les parece. Agudicen las orejas, los oídos, porque es totalmente minucioso y riguroso. No se puede perder una sola palabra. Vamos a hablar de lo actual. Vamos a lo actual, exactamente. Eso mantiene bien. Todos los momentos nuestros son en lo actual, ¿no? Que no tiene tiempo. Claro. Entonces, al ser atemporal, todo está. Por ejemplo, Freud trae una metáfora, como si fuera una cavidad oscura, y la conciencia es como una linterna que va iluminando algún elemento que será la conciencia. Vos ahora iluminaste en tu inconsciente, con esa linterna, una imagen de mí. Sí. Y decís que tengo 30 años, porque yo creo que te conocí cuando ya tenía más de 30 años. Y sí, por ahí, los conocemos hace muchos años. Sí, sí. Pero qué interesante la metáfora de la linterna, ¿no? Es muy bueno. Es como que si todo estuviese presente y uno la conciencia ilumina y eso es lo actual, ¿no? Lo hablamos no con lo atemporal que tiene ese contenido inconsciente, sino que lo hablamos con el lenguaje de nuestras percepciones del presente, y la conciencia le pone tiempo y espacio, entonces lo remite al pasado, algo que no es pasado, porque todo no tiene tiempo. Es decir, que vos estás de acuerdo con esta metáfora, ¿no es cierto? Totalmente. Como que todo está presente, todas las escenas estarían presentes, sí. Y la linterna ilumina de acuerdo a qué situación y a qué momento. No, ilumina y lo representa y lo expresa con lo adquirido en la historia personal de cada uno. Claro. ¿En qué momento cae esa linterna a iluminar? Si acá apagan todas las luces, desaparece. Claro. Y prenden otra sala y aparecen otras imágenes. Aparecen otras imágenes. Qué maravilla, ¿no? Todo es actual, todo es presente. Por eso cuando nos critican a los psicoanalistas y dicen, ustedes hablan del pasado, siempre estamos hablando del presente. Pero a veces los psicoanalistas se confunden y no lo tienen del todo presente, que el pasado es un agregado de la conciencia. ¿Son los psicoanalistas los que se confunden? ¿Por eso los demás no entienden? No, algunos analistas se pueden confundir. Pero son muchos los que se confunden. Pero la gente en general para nada toma en consideración que hay un inconsciente
una psique, se llama en realidad, donde el tiempo no existe. Claro, claro. Esa linterna la ilumina el psicoanálisis, la prende el psicoanálisis. ¿No? No, en realidad la aprende cualquiera cuando habla de algo, está hablando de algo, pero el sociocapitalista es siempre el inconsciente. Eso es lo actual. Cuando Freud dice que síntoma, toda psiconeurosis tiene un apoyo en un núcleo, en un complejo, digamos, actual. Claro. De manera que siempre, y eso actual, lo que le da el poder a esas manifestaciones. Ahora, ¿cómo pensás vos que incide la realidad externa en la iluminación dar representaciones que coronan a esa fuerza actual y le da presencia en la palabra, le pone tiempo, espacio, en fin, y es lo corriente. Pero el que no lo ha estudiado en particular no tiene idea. No, cada vez menos ideas tienen. Claro. Antes me parece que yo voy a cumplir 45 años de médica, ahora el 16. Me parece que antes la gente tenía más noción del inconsciente que ahora. Ahora hay muchas neurosis actuales, mucha psicopatía. La neurosis actual es justamente la neurosis actual, es la presentación de lo actual. Claro. Y cobra una expresión, una representación somática sobre todo. Sí. Porque podríamos decir, desde lo pulsional es como una energía que llega desde tiempos inmemoriales y le ponemos tiempo. Claro. Y si no, es algo que está ahí y que la neurosis actual se expresa en términos corporales. Es la representación que vemos nosotros, que es lo más inconsciente. Es lo que Freud denomina lo genuinamente psíquico. Porque eso de la conciencia que pone tiempo, etcétera, y las percepciones y demás, eso es más de la psicología de la conciencia. Como que hay dos psicologías. La de la conciencia, que es la percepción, lo que cualquiera... Pues sabés que yo estuve pensando que hay que pensar un poco más en la psicología de la conciencia junto con la psicología del inconsciente. Esto lo hizo Otto Kemper, que fue muy criticado por todos nosotros, pero después repensándolo, de repente vos ves un inconsciente sano, si se puede decir que un inconsciente saludable, con un consciente que interfiere, obstaculiza. No, lo consciente no tiene el poder. Lo consciente se cubre, podríamos decir así, a eso actual. Es como la ceniza del volcán. Cubre, a veces y cubre la única mucho. manera que tenemos para manifestarnos es lo de la psicología de la conciencia. Claro. Para manifestarnos, lo que la gente oye, ve, etc. Pero eso existe porque hay un elemento que permite que exista, es como decir, el complejo de Edipo, parricidio. Eso siempre es el mismo, actual, pero se presenta de mil maneras. Parricidio lo vemos en todos los niveles de la sociedad. Y ahora el filicidio. Según sea, un general manda a matar a los jóvenes, que son sus hijos. Claro. Está cometiendo filicidio. Absolutamente, como un decía acto propio del incesto y del Edipo primordial. O los jóvenes mandan a los viejos al Hades. Claro. El Hades es el infierno griego, ¿no? Claro. Quiere decir, esa lucha está siempre en todos lados. Pero hay elementos actuales que empujan y la expresan. Esta es la primera parte de la entrevista o diálogo, como ustedes quieran llamarlo, donde
que hemos seleccionado con Sebastián, hay mucho más, de las hipótesis del doctor Ceccio acerca de cómo piensa él el inconsciente y la conciencia. Él dice que la conciencia envuelve nada más el aparato mental y lo inconsciente, pero que no tiene poder de decisión para iluminar la linterna para hacer consciente lo inconsciente. Es una hipótesis muy importante. Habría que ver qué motiva que se ilumine tal o cual escena. Realmente la idea de Ceccio es muy profunda, muy importante y muy convincente. Nunca nadie lo movió de la idea que todas las motivaciones de nuestro ser eran de origen inconsciente. Y así lo piensa el inconsciente, como atemporal. El que le pone el tiempo, el espacio, etcétera, el horario, es la conciencia, eso lo sabemos. Pero él tiene una convicción absoluta que puede ser compartida o no por todos nosotros acerca de esta atemporalidad del inconsciente. Pasamos a la segunda parte. ¿Qué es el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis nació, podríamos decir, como fecha, por dar una fecha, en 1895, con el Psicoterapia de la histeria. El autoanálisis. De Freud. No, el autoanálisis que Freud hizo del sueño que había oído de una paciente, Irma. Y él autoanaliza el sueño, sus memorias, ese sueño, cuidadosamente, y más o menos dice todo lo esencial que después a lo largo de muchos años desarrolló. Claro. Pero ahí está contenido prácticamente todo. Sueño de la inyección de Irma. El sueño de Irma, ¿Sí? que es el primer sueño que trata en la interpretación de los sueños, en el libro. Claro. Y que, bueno, que ha quedado y que es, la gente no le da la importancia que tiene. Es decir, el autoanálisis da el nacimiento al psicoanálisis. Y Freud lo inaugura con un autoanálisis. Sí, claro. Cuando después en el 90, 1890, no, en el 95. 95, no, en el 1899 ya escribe la interpretación. 5 años después Publica la interpretación de los sueños. No. Dice, estando en la casa donde hizo ese análisis, en la casa de vacaciones, sí, le escribe a Flies, creo. Sí, su amigo, diciéndole que en ese lugar tendría que haber una placa que dijera: en este lugar se le reveló al doctor Sigmund Freud el secreto de los sueños, que es como el descubrimiento del psicoanálisis. Y 100 años después, hace poco, se puso la placa ahí, que dice lo mismo, las palabras de Freud. Notable, ¿no? No sé, yo como psicoanalista creo que me dedico mucho a la interpretación de los sueños. Hay que saber interpretar los sueños. Sí, es algo muy difícil interpretar los sueños en pero serio, Freud lo ¿no? inició esto. Pero aparte hay que tener la capacidad de de Freud para poder ver el parricidio en el propio sueño y poder analizarlo en una de las cartas a Flies. No. Es increíble. Pero es un genio. Aparte hay que tener la cultura de él, la filosofía de él, y la mamá. Amalia, que él era el favorito, ¿no? Bueno, en esta segunda parte fundamental, como todo lo de Filias, yo le pregunto qué es el psicoanálisis. Y él me contesta cuál fue el inicio del psicoanálisis.
que empieza con el autoanálisis de Freud, donde descubre, a través de la interpretación del sueño de Irma, primer capítulo de la interpretación de los sueños, y la carta que le manda Flies. Esa carta la leímos todos y él dice, descubro el parricidio del complejo de Edipo. Hay que poder, en un autoanálisis, aún sin ser Freud, poder descubrir el parricidio del complejo de Edipo. Realmente un iluminado Freud y muy bien tomado por el doctor Ceccio, donde no define exactamente qué es el psicoanálisis, que es la investigación metodológica, científica del inconsciente, donde evidentemente la interpretación de los sueños, que le decimos nosotros entre paréntesis, la Biblia de la vía regia de acceso al inconsciente, es fundamental. Y para poder estudiar la interpretación de los sueños desde el punto de vista del inconsciente, del psicoanálisis, hay que estudiar y también tener un cierto talento y deseo para poder descubrir ese pensamiento latente que late e impulsa el sueño y ese deseo del inconsciente. En la estructura de un sujeto, lo primordial es un yo primordial, donde se manifiesta, digamos, todo lo previo, ¿no? Es como, hay un poema de Borges, no sé si lo conoces, que es A mi hijo, no sé si tienes idea, donde dice que los muertos son los que te crearon. Dice, el padre de tu padre, el abuelo, otro, todos los antecesores, que terminan en el sujeto presente. Claro. Está hecho de muertos. Un poema muy interesante, porque este genio que tenía Borges. No lo leí. Como dije hace un momento, ¿no? El yo primordial está formado por todos los muertos que nos antecedieron. Ese núcleo se lo considera, porque está cargado con toda esa herencia, digamos así, como el yo narcisista absoluto, que también se le llama yo ideal, Sí. que es todopoderoso, que luego se refleja en el Dios que todos crean, cada uno según su religión. Pero siempre hay ese núcleo todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso se llama. Sí. Bueno, y ese núcleo narcisista luego viene a tener, digamos, condensando mucho, la fuerza, el poder para conectarse sexualmente con todo lo que le rodea. Pero cuando es el primordial, se conecta con lo que aparece como cuerpo. Y luego cuando es muy incestuoso, muy fuerte, termina en esa condición, catequizando el cuerpo, poniendo todo en el cuerpo, que sobre todo es una carga sexual. ¿Por qué lo pone en el cuerpo todo? Porque de algún modo el narcisismo comprende algo donde el cuerpo es todo. Y si yo narcisista absoluto, toma. Claro, porque no lo puede llevar a la mente, ¿no? Ahora, cuando eso se va desarrollando bien, toma todo lo que le rodea. Sí. Pero todo lo que le rodea siempre son expresiones del propio ser, del propio yo, que lo que le es nocivo lo transfiere en otros. Y eso Freud lo da como el origen de la represión. Y lo tiene que mantener siempre a raya. Claro. En cuanto se descuida, se le viene todo encima. Ese es un paranoico.
podríamos decir. Cuando sí, si lo... Esa gente que pone todo en el exagerado, exterior, no, todos nadie se hace responsable de nada. Todos hacemos eso. Pero en un principio, Cuando es muy después vamos no, cambiando. siempre. Pero cuando es muy intenso, y ahí aparece ya la paranoia. Pero lo primero es con el cuerpo. Ahora, conocen, la melancolía es la catexis narcisistas. El otro es uno. Perdés al otro y te lo vas perdés trayendo vos. más y más a vos, termina siendo tu cuerpo. Claro. Pero es una relación pasional, sexual. Con el cuerpo. Por cualquiera. Cuanto más narcisista, más pasional. Más pasional. Porque es de uno mismo. Y cuando es el Bueno, propio, tener cuando un es el poco propio ese ser, como es como para tener alguna pasión, como ¿no? se puede enamorar uno de sí mismo. Sí, claro. Pero cuando lo hace con sus órganos y con sus células, es como, para hacerlo más rápido, es como una fecundación, donde da a luz seres nuevos, células embrionarias, Mira. el cáncer. Pero tiene esa condición narcisista como la melancolía, por ejemplo, tan intensa que da lugar a la aparición de retoños que son los muertos, porque mueren y matan. Así El que sujeto, vos lo ves como, en hipótesis, como una fecundación, sí, digamos, pasional, narcisística, con las absolutamente propias narcisista. células, pero ¿por qué el retoño le sale tan malo? Le sale malo porque es en un incesto absoluto. Es un incesto absoluto. Es como el crimen. Quiere decir que está Las inmerso en la relaciones cultura, ¿no? contienen el crimen. Contra el incesto. Contienen el crimen. Todas esas noticias policiales Sí. están espejando los muertos que hay en el inconsciente, los crímenes. Sí. Bueno, y el cáncer, es un muerto que aparece, son células embrionarias, y células que tienen, digamos, en el cáncer, tienen cierta identidad. Por ejemplo, es como si tuviera un hijo con el hígado, un cáncer de hígado. Sí. Como que lo fecunda. Todo esto es una metáfora, como todas Sí, por supuesto. son hipótesis. Pero ¿cómo accedes a un paciente que no tiene capacidad de metáfora cuando hay una somatosis y hay gente que tira todo al cuerpo? Esa disociación que hay entre la mente y el cuerpo es muy difícil de abordar desde el psicoanálisis, ¿no? Yo digo dar una solución. Todo es metáfora. Todo es metáfora. Hay gente que no tiene capacidad de todo metáfora. Es metáfora. No es capacidad. Capacidad de metáfora puedes hablarlo fuera de psicoanálisis. En la tarea psicoanalítica, todo lo que se habla es metáfora. Por eso ese es el chiste. ¿Qué me habrá querido decir? Se me da la cabeza, ¿qué me habrá querido decir? Porque lo oímos como metáfora. Luego de haber escuchado estos 3 bloques para mí maravillosos, emocionantes y con un cierto dejo de angustia por la partida del doctor Fidia Cesio, vamos a las reflexiones finales como siempre. Las cachis. Paseamos tu perrito, lo llevamos a bañar, lo llevamos al veterinario, todo lo que vos necesites si no tenés el tiempo necesario. Hacemos todo con mucho cariño y mucho amor. Amamos lo que hacemos, amamos los animales, los perritos, los gatitos, las cachis. Amamos lo que hacemos. Bueno, hemos escuchado algunas de las tantas reflexiones en hipótesis del doctor Fidia Cesio, donde dice que todo en realidad lo que transcurre en el psicoanálisis se trata de una metáfora. Realmente es para pensamientos muy elevados
poder tener estas hipótesis. Usted puede compartirlas o no, pero es bueno escuchar estos razonamientos de un maestro, de una inteligencia superior, porque nos hace pensar más profundamente en nosotros. Evidentemente, la idea de qué es el psicoanálisis me contestó con el surgimiento del análisis y el parricidio. En la segunda tenemos qué es la interpretación de los sueños, qué es realmente lo fundamental, la placa fundamental, la Biblia, donde se le revela al doctor Sigmund Freud y se pone esa placa 100 años después. Se le revela al doctor Sigmund Freud la interpretación de los sueños, lo fundamental. Tanto es así que Freud dijo es la vía regia de acceso al inconsciente. Y en la tercera, cuando habla del cáncer, ¿cuál es la hipótesis que la pensó, la estudió, profundizó, fundamental sobre el cáncer desde el punto de vista del inconsciente? Habla de lo primordial, de la fecundación, de una situación incestuosa, por lo tanto castigada y prohibida, y los retoños, por supuesto, de esa relación primordial, edípica, incestuosa y parricida, tiene que dar un retoño malo. Es decir, yo le pregunté por qué no se puede llevar a la mente y no me contestó, porque va todo al cuerpo. El cuerpo es el inconsciente y es el inconsciente más narcisístico desde el yo primordial. Es bastante complejo, pero no es tan complejo. Es cuestión de tratar de entender. Realmente este homenaje al doctor Fidi Asesio me ha conmovido y espero que haya sido fructífero como poder reescucharlo una y otra vez. Nos vemos.